Buenas tardes tengan todos ustedes, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, personas que de una u otra forma vean este audio video. Que Dios Padre continúe bendiciendo sus vidas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Seguimos con este tema de ángeles de Dios y ángeles de Satanás. Recuerde que la Biblia no dice ángeles buenos ni ángeles malos, dice ángeles de Dios y ángeles de Satanás. Por si acaso se me atraviesa por ahí esa frase, pues entiéndame que son ángeles de Dios y ángeles de Satanás. Quiero como hacerlo todo basado en la Biblia, basado en la palabra de Dios. Y bueno, vamos a tener un texto como base para empezar a mirar un poco más profundo lo que son este tema de los ángeles, porque quiero llegar a un punto central, que es mirar cómo afectaban este mundo angelical del enemigo, cómo afectaba nuestra vida. Y también en el presente, si descuidamos nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo, cómo los ángeles también pueden afectar en el presente a los cristianos. Y vamos a leer un texto en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Leemos la palabra bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y el principado, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dejémoslo ahí. Que el Espíritu Santo, que es el Maestro por excelencia, nos ayude. Que lo que hemos orado para que Dios respalde su palabra, para que tengamos una claridad, una profundidad, o personas empiecen a tener estos eslabones para ir añadiendo más a su conocimiento y poder tener una idea general de lo que son los ángeles a la manera de Dios, a la manera del cielo, y poder contrarrestar toda esta enseñanza, como dice Pablo a Timoteo, espíritus engañadores y doctrina de demonios, que se está moviendo muy fuertemente en estos últimos tiempos con este tema también de la angelología. En la iglesia de Colosas había un problema, se le estaba dando más preeminencia a los ángeles. Bueno, Colosas era una ciudad de lo que es la actual Turquía. En ese tiempo estaba el Imperio Romano, greco-romano, influenciando totalmente estas culturas. Y bueno, me imagino que había una gran influencia de la cultura greco-romana en los de Colosas. Se le estaba dando una gran importancia a los ángeles, y eso lo iremos mirando mucho más adelante, cómo esos ángeles pueden afectar, esos ángeles de Satanás pueden afectar nuestra vida en las distintas funciones que tienen, porque recuerde que todos los ángeles no cumplen la misma función. Todo esto va por rangos y por funciones, que es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Se estaban invocando los ángeles, se estaba dejando a un lado a Jesucristo. Y la carta a los Colosenses, pues me impacta mucho, una carta corta, muy parecidita a Efesios, pero es una carta más bien corta, pero que habla totalmente de la preeminencia de Jesucristo. Él está por encima de todo, de los ángeles más violentos, más sanguinarios, más malos, aún por encima del mismo Satanás. Él está por encima de todos, porque Él fue antes que todos ellos, y todos ellos fueron creados por medio de Él. Ahora, eh, se podría pensar o se puede pensar que hay personas o iglesias que pueden estar pasando por este problema de Colosas, donde se le puede estar dando más preeminencia a los ángeles. Se podría estar más invocando la ayuda de los ángeles que invocando la ayuda del Señor Jesucristo. Y recuerde lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 10, que el que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, ese es el nombre que tenemos que invocar, el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Ahora, para entender un poco más toda esta cosmovisión, podríamos llamarlo así, de los ángeles, como en la parte regiones celestes y cómo en esta atmósfera, en estos aires se mueven, y como hablamos hace 8 días, como también desde abajo, desde el inframundo, tienen también su influencia, la forma como atormentan a las personas.
no tanto allá, sino también acá, porque hay espíritus atormentadores. Mire, miremos una palabra que se está poniendo de moda, una palabra que la he estudiado y me ha parecido interesante, y es la palabra cosmogonía, una palabra bien interesante, cosmogonía. Y esta palabra significa que es la ciencia que estudia la formación de los objetos celestes, planetas, estrellas, galaxias, Vía Láctea. Es bien interesante, porque si miramos las regiones celestes, que es la parte donde yo a veces me centro más en este mundo angelical, las regiones celestes, porque son las que están influenciando fuertemente sobre el mundo, y es lo que Pablo llama regiones celestes, que es la lucha que tiene el cristiano contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Sería bien interesante tener en cuenta esta palabra, cosmogonía, ciencia que estudia la formación de los objetos celestes, planetas, estrellas, galaxias, Vía Láctea. Porque recuerde que el astrónomo llama a lo que habita en esos planetas, lo llama extraterrestres, extraterrestres o alienígenas, también los llaman los astrónomos. Los astrólogos los llaman energías, entidades, arcángeles, también los llaman algunos astrólogos, arcángeles. La Biblia, la palabra de Dios, los cristianos los llamamos demonios, así de sencillo. O un término más adecuado a su función, principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No me gusta mucho decir que son demonios porque creo que los demonios tienen una función más que todo acá en la tierra, que es la función que ellos cumplen acá en la tierra. En el segundo cielo, en las regiones celestes, pues se mueven estas cuatro entidades fuertes que tienen una influencia grande sobre el planeta. Ahora, también tenemos que mirar la cosmovisión. La cosmovisión es el modo de concebir e interpretar el universo. Cosmovisión. ¿Cuál es la visión que tenemos cada uno de cómo se está moviendo el universo? Por ahí hay unas leyes universales que, bueno, uno las mira y uno dice, bueno, Dios mío, pero ¿qué se está moviendo allá en esas leyes universales? Si van de acuerdo a la ley de Dios, si van de acuerdo a la forma como Dios creó este planeta. Y son interesantes porque el hombre quiere muchas veces desplazar a Dios. El hombre quiere hacerse dueño de este planeta. Y yo a veces pienso y digo, bueno, es que el autor de todo esto es Dios. Y Dios puede reclamar derechos de autor cuando quiera. Entonces, si hay una cosmovisión del mundo angelical, de lo que como se está moviendo el sistema, tiene que ser basado en la forma como Dios lo está hablando. Tratando nosotros como cristianos de no especular, de no salirnos y ya traer nuestras propias teorías o nuestros propios conceptos. Eso es lo más importante cuando se empieza a estudiar este mundo angelical. Siempre, siempre basado en la palabra de Dios, que nos dé al menos una luz para poder decir por qué se está moviendo a nivel secular ese tipo de entidades que están afectando a las personas. Tercero, la realidad del mundo invisible y sus intenciones. Entonces, una cosmogonía, estudiar cómo se crearon todos estos planetas y todas esas funciones que tienen y saber que en esos planetas hay entidades. También la cosmovisión, cómo estamos viendo cómo se mueve el cosmos. Y todo esto apunta al segundo cielo. Y también, en tercer lugar, la realidad del mundo invisible y sus intenciones. Hermanos, dicen los expertos que tanto en el segundo cielo como en este cielo atmosférico es como un tráfico. Ángeles y buenos van y vienen. Es como, una autopista. Se podría hacer la palabra más correcta. Es como una autopista. Y eso es lo que debe ser como bien interesante no saber que de pronto no lo está viendo, pero que es una realidad, es un mundo invisible que nosotros no podemos ignorar. Así como ellos no ignoran el mundo natural que nosotros tenemos. Mire, la palabra de Dios dice que Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles. Y eso es algo que llama fuertemente la atención. Hizo al hombre un poco menor que los ángeles y le entregó todo para que se enseñoreara. Yo a veces pienso y digo, bueno, ahí estuvo la clave
o el punto de quiebra que el querubín no pudo soportar. ¿Cómo así que al hombre lo hacen un poco menor que ellos? Y es el hombre el que tiene la potestad, la autoridad, los mandamientos de Dios para gobernar en la tierra. Y se lo entregaron a Adán, se lo entregaron. Ahora lo tiene la iglesia por la redención en Cristo, pero se lo entregaron fue a Adán. El hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. Y el hombre tiene la capacidad de gobernar en esta tierra. Los nacidos de Dios, los hijos de Dios, tenemos esa capacidad de gobernar, pero siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí el Satán, el diablo, el que no se conformó, el que dijo, ¿cómo es posible? Se llenaría de envidia, de celos, cayó en orgullo, cayó en ganas de independizarse porque no pudo aceptar una realidad, que el hombre fue creado mucho menor que los ángeles, pero con una muy alta posición delante de ellos. Por eso los que entendieron esto y no se rebelaron contra Dios, pues nos sirven de la forma pues como nosotros los llamemos, de la forma como nosotros digamos que necesitamos su servicio, de la forma humilde. Tampoco tenemos que ser así pues como tan arrogantes para decir que un ángel tiene que llegar y servirme. No, creo que también todo se maneja en humildad. Ahora, es interesante saber que en la Biblia nos mienta que, como dije ahorita, es como una autopista, ángeles buenos y malos, pero la palabra de Dios nos muestra que Dios siempre tiene ángeles en la tierra. Es más, que su función más grande es acá en la tierra. En este presente, pues, su función es acá en la tierra. Es más, en el Antiguo Testamento, su función más grande fue en la tierra. Sí, también en el Antiguo Testamento se mienta que hubo una guerra ya, que hubo un conflicto, perdón, no una guerra, un conflicto, cuando la oración de Daniel, pues, no podía llegar y tampoco podía descender la respuesta. Entonces era el príncipe de Persia que se oponía. ¿Podemos sufrir ese tipo de impedimento? Pues no sé hasta qué nivel nosotros tengamos la capacidad de creer que a través del Espíritu Santo y los ángeles que tenemos a nuestro servicio, pues ninguna oración sea estorbada. Yo creo que la oración que más puede estorbar es la oración que no se hace en el Espíritu, la oración que se hace con una dirección totalmente distinta. Pero de que alguien haga una oración con humildad, basado totalmente en lo que Cristo ha enseñado y en el Espíritu, yo creo que sube la oración y también Dios puede responder en cualquier momento. Hago esta claridad porque en el Antiguo Testamento Daniel sufrió oposición y bueno, era un hombre de Dios, estaba sin tacha delante de Dios, pero eran otros tiempos y Cristo no había pagado la redención por el hombre y todavía no había exhibido públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. De eso de pronto hablaremos más adelante para no irme de pronto tocando temas que de la iglesia de pronto son más relevantes. Miren, la palabra de Dios dice que ángeles subían y descendían en Génesis 28:8. Cuando Jacob sale huyendo de Esaú, pues allá cuando hizo la cama y puso la piedra como almohada, tuvo un sueño y vio que los ángeles subían y descendían. O sea, están en la tierra. Son de la tierra al cielo. Los han dejado en esta tierra con un propósito. O sea, hay una función, hay unos ángeles con esa función. No estoy diciendo que todos tengan esa función, pero hay unos ángeles con esa función. Suben y bajan de la tierra al cielo. Entonces, también dice en Juan 1:51, cuando Jesús encuentra a Natanael debajo de la higuera y le dice que también él va a ver ángeles que suben y ángeles que bajan, ángeles que descienden. O sea, Dios tiene sus ángeles acá en la tierra. Ya en Génesis 32:1, cuando Jacob llega allá y se está a punto de encontrarse con el ángel de Yahvé en Peniel, pero antes de ir a Peniel, él vio un campamento y vio unos ángeles y dijo, campamento de Dios es este. O sea, en el ámbito espiritual
hay campamento de ángeles. Eso debe ser algo bien alegre para nosotros los cristianos, bien gozoso para nosotros los cristianos. Saber que hay un campamento de ángeles ahí alrededor de nosotros. Y eso había con Jacob, aunque él no lo sabía. Y aunque de pronto no lo supo utilizar de la mejor forma, porque no creyó que de pronto le podían ayudar. Como siempre, Jacob lo quiso hacer todo a su manera. Pero bueno, ahí Dios tenía su campamento para proteger al temeroso Jacob. Ya cuando pelea con el ángel de Yahvé, pues la situación cambia totalmente para él. Mire, lo llamó Mahanaim. Mahanaim, campamento de Dios es este. Es una de mis frases favoritas cuando está uno orando y siente que realmente está rodeado y protegido por los ángeles de Dios. Campamento de Dios es este, campamento de Dios es mi casa, campamento de Dios es mi vida, estoy rodeado de ángeles, campamento de Dios es la iglesia, estamos rodeados de ángeles que nos protegen y nos guardan. En Éxodo 12:17 dice algo bien interesante, que cuando Dios iba a sacar a Israel de Egipto, también sacó todas sus huestes. O sea, con Israel en Egipto, aunque Israel de pronto no lo notó, no lo sintió, no lo vio, pero había una hueste de ángeles. Esa palabra huestes es un ejército, es otra palabra para ejército. Hueste, ejército, en algunos momentos se utilizan igual, se escriben igual. O sea, por eso cuando las 10 plagas en Egipto, esos ángeles obraron con poder en el pueblo de Israel. Y ya en Éxodo 12:41 también dice, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, sacó todo su ejército. O sea, en Egipto no quedó ni un solo ángel, ni una sola hueste. Todos esos ejércitos fueron sacados porque ya habían cumplido su propósito, su función. En Efesios 6:12 dice que contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, así como hay un ejército de Dios, también hay un ejército de Satanás que se opone. Pero acá en Efesios 6:12, la palabra más adecuada sería influencia. Atacan. Quieren meter al cristiano en esa lucha. Y recuerde que la lucha es cuerpo a cuerpo, o sea, es una lucha más personal. Y eso es lo que quieren las huestes espirituales de maldad. Ahora, vamos a mirar que cuando Jesucristo pasó por esta tierra, Él se enfrentó, bueno, yo no digo que se enfrentó, Jesucristo era una persona muy fresca, esa autoridad tan tremenda, no necesitaba ni decir nada y los demonios, los espíritus inmundos ya lo detectaban. Y me llama la atención porque cuando Él pasó por esta tierra, muchos de esos demonios, espíritus inmundos decían, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? No ha llegado nuestra hora. ¿Qué tienes con nosotros? O sea, Jesús vino a dañarle todos sus planes. Pero recuerde que la semana pasada pues hablamos de que Jesucristo los exhibe públicamente en la cruz del Calvario, a los principados y a las potestades. Que también dijo que las puertas del Hades no prevalecerán, no dominarán a la iglesia. Hades, muerte y Hades son una pareja inseparable. La muerte y el Hades es una pareja inseparable. La muerte es un estado, el Hades es un lugar, pero los dos son espíritus, porque el Hades es el lugar de esos espíritus de muerte. Entonces, nos falta tocar un poquito el tema de lo que Jesús hizo con los, digámoslo así, esos ángeles de Satanás, pero a nivel del demonio, la función que están cumpliendo aquí en la tierra como demonios y como espíritus inmundos. Entonces, Jesucristo solamente los exhibió, pero acá en la tierra, o sea, les descubrió sus artimañas, sus intenciones. Y en varias ocasiones, pues Jesucristo confronta a los demonios y a los espíritus inmundos con personas que estaban enfermas. Y esto es algo bien tremendo. Algunos fueron confrontados, como la mujer sirofenicia, por la idolatría que traía de esa tierra, por la idolatría que traía de esa región, la mujer sirofenicia.
de Fenicia, que su hija estaba poseída por un demonio. Y el Señor, pues bueno, por tu fe, mujer, tu hija es libre. Entonces, también Jesús viene a confrontar a los demonios y saber que hay gente poseída por demonios por la idolatría, por lo que siguen. Hay gente, hermanos, que cuando uno habla con ellos, este mundo oscuro, este mundo ocultista que la Biblia lo prohíbe, pero que a este mundo le está gustando demasiado y lo están volviendo como algo tan normal y tan común, porque el ocultismo le revela al hombre cosas que le han sido prohibidas, cosas que pertenecen más al árbol de la ciencia, del bien y del mal. Pero son personas que también tienen sus experiencias malucas con las entidades enemigas, pero no quieren renunciar a eso. Y hay posesiones, influencias satánicas, influencias demoníacas, de espíritus inmundos por la idolatría, por lo que se adora, por lo que se cree, perdón. Pero también Jesús confronta a otros demonios. Y también la palabra dice que por personas que estaban enfermas. Y esta es otra cosa bien tremenda. La enfermedad, lo digo yo, y bueno, basado en la palabra, si me falta otro punto de vista en esto, pues bueno, seguiré investigando. Pero bíblicamente la enfermedad viene por 4 áreas. Generacional, genética. Hay enfermedades que vienen por genética, que el abuelo sufrió de esto, que la abuela sufrió de aquello, que por tuberculosis, que por esto, por lo otro, por cáncer, bueno, y se va como transmitiendo de generación en generación. Por genética, que cuando el Hijo de Dios se convierte, pues puede romper con esa maldición. Claro, la puede romper. El Hijo de Dios la puede romper. Está en él si la rompe. Si rompe esa maldición, digámoslo así, entre comillas, generacional. Porque es más por genética. Pero también afecta a toda su familia. Entonces el Hijo de Dios, al nacer de nuevo, al estar crucificado juntamente con Cristo, su viejo hombre, en esa cruz rompe esa maldición. Esa es una de las características de la enfermedad, por genética. Pero la gente que no ha aceptado a Jesús, la gente que no le ha entregado su vida, pues seguirá esa enfermedad por genética, de generación en generación, como una maldición. También Jesús nos enseñó que hay enfermedades que vienen por demonios. Alguna puerta abrió, hermanos, porque Dios no es injusto. Aquí sí yo digo, Dios no es injusto. ¿Qué puerta abriste? Entonces, para que entres en justicia, reconoce tu pecado. Reconoce la puerta que tienes abierta, cierra esa puerta, cierra ese derecho legal y para que en el nombre de Jesucristo ese demonio se vaya. Si no reconoce el derecho legal que tiene que ver con justicia, pues el demonio lo va a atormentar. El demonio lo va a oprimir, el demonio lo va a deprimir. Todas estas cosas que hacen los espíritus inmundos en la vida de las personas. Entonces, es otra cosa que también tenemos que mirar. Hay gente enferma por un demonio, por un derecho legal, por un vicio, por algo que no quieren confesar, por algo que está oculto en ellos, pecados ocultos. El que no confiesa su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Sí, hay que confesar el pecado, ese derecho legal, pedir perdón y entrar en paz con Dios. Y también pues están las enfermedades ocasionadas por pecado. Jesucristo le dijo a varios, vete y no peques más. Vete y no peques más. Vete, tus pecados te son perdonados. O sea, lo sana, pero dice, vete, tus pecados te son perdonados. O sea, estás así por pecador. Y eso es un pecado repetitivo, una práctica del pecado que llega a que la enfermedad pueda entrar en la vida de las personas. Entonces también hay que tener en cuenta este tercer punto. Enfermedades por pecados no confesados. Cuando se hace la oración de fe en el tema de la sanidad, se dice que lo unjan con aceite y la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados y el Señor Jesús lo levanta. Eso hay que reconocerlo. Hay gente que le da vergüenza, hay gente que no le gusta, hay gente que piensa que son pecados. No, pueden haber pecados internos, pecados de la carne, pecados del espíritu. El orgullo es un pecado. Y cuando esto se vuelve muy repetitivo, pues las enfermedades empiezan a cobrar en el cuerpo lo que no se ha declarado, lo que no se ha limpiado desde el interior.
Y también está la enfermedad para que Dios se glorifique, como el muchacho ciego. ¿Quién pecó? Sus padres. No pecó ni ni sus padres. Es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Entonces ahí vemos que la enfermedad y Jesús confrontó a ciertos demonios por altares paganos, por idolatría, y a otros porque tenían los cuerpos enfermos, pero los confrontó solamente. Ahí no los exhibió así para triunfar sobre ellos y ya suelten a los hombres y no los vuelvan a molestar. Para mí, personalmente creo que toda esta gente que fue liberada de demonios tenían que estar en el Pentecostés, tenían que estar allá para recibir al Señor y realmente ahí sí entrar el Espíritu Santo y darles victoria sobre los demonios, porque en la cruz Jesucristo los exhibe públicamente a los principados y a las potestades, que es la parte que más me llama la atención. Y yo digo, Señor, exhibiste en la cruz, tú exhibiste públicamente a los principados y a las potestades, los que rigen allá en las regiones celestes. A los más poderosos se podría llamar principados y potestades. Y eso es lo que iremos viendo más adelante. ¿Qué tipo de ángeles son estos? ¿Qué tipo de entidades? ¿Por qué la nueva era? ¿Por qué el gnosticismo? ¿Por qué la metafísica? ¿Por qué la astrología, que se ha metido bastante con esto? ¿Por qué la misma enseñanza, la misma, digámoslo así, doctrina secular de los ángeles, maneja también todo esto? ¿Qué hay allá arriba? ¿Qué hay allá arriba para que influencie tan fuertemente en las personas? Y cómo Jesús los exhibe públicamente a los que están allá arriba. ¿Por qué? Porque en la cruz, Jesús al morir en la cruz los exhibe públicamente, porque también más adelante a través de la revelación de Pablo nos dicen que cuando uno nace de nuevo, el viejo hombre ha sido crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mis pecados. ¡Qué tremendo! Entonces, al nacer de nuevo, se le quita el poder al viejo hombre, que está muy conectado, mire, está muy conectado con las regiones celestes. Está muy conectado con principados y potestades. Está muy conectado para hacer lo bueno y lo malo a su manera. Hablo del viejo hombre. Entonces, al nacer de nuevo, tenemos que nacer de nuevo, hermanos. Es necesario nacer de nuevo, como dijo Jesucristo. Es una necesidad vital. Si no nacemos de nuevo, hermano, inocentemente se podría estar invocando ángeles que no son de Dios y teniendo en las casas algunas manifestaciones que no son muy agradables, pero como el diablo es tan astuto, pues hace creer que eso es normal. Entonces, esto es lo que vamos a empezar a mirar, que después de 3 días, Él los exhibe públicamente en la cruz del Calvario, y después de 3 días, Él resucita y le quita las llaves a la muerte y al Hades. Esto es perdóname la expresión, esto es un paquete completo. Esto es un paquete completo para que lo que antes nos influenciaba, que eran las regiones celestes, y aquí me voy a meter un poquito en la fecha en que nacimos, porque de una u otra forma es necesario nacer de nuevo. Haga esa pregunta. ¿Por qué Jesucristo dijo que era necesario nacer de nuevo? ¿Qué pasó con nuestro primer nacimiento? ¿Cuál fue la influencia en la que vinimos? Si la palabra de Dios dice que el alma, la vida del alma en la sangre está, ¿qué pasó si teníamos una sangre contaminada totalmente por lo que hizo Adán? La historia de Adán no es un cuento de hadas. La historia de Adán y Eva es un cuento real, es una historia real, perdón, no es un cuento de hadas, es una historia real, algo verídico. De ahí venimos todas las personas, gústele o no le guste a la persona. Todos venimos de Adán y Eva. Todos venimos de ahí. O sea que venimos con una sangre contaminada, que las regiones celestes, principados, potestades, gobernadores aprovechan, pero que el Hijo de Dios ya ha entendido que Cristo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y ahora, como le quitó las llaves a la muerte y al Hades, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Ángeles del infierno,
espíritus atormentadores, espíritus que manejan ciertas, digámoslo así, características para influenciar fuertemente a los hombres en áreas donde se vuelven demasiado pecaminosos, hasta grotescos, no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Qué pasa? Que de pronto la persona o no ha nacido de nuevo o no sabe lo que Dios ha depositado en él. ¿Qué depositó? Su Santo Espíritu. Y aquí es donde me voy a empezar a meter, porque me ha llamado fuertemente la atención que Él los exhibe públicamente en la cruz del Calvario. Acá en tierra los confrontó y le mostró al hombre que una posesión demoníaca puede ser por idolatría o también para afectar los cuerpos de las personas. Y también dijo que las puertas del Hades no prevalecerán, porque le quitó las llaves a la muerte y al Hades. O sea que un cristiano lo tiene todo para vencer, pero de acuerdo a lo que esté, en lo que esté creyendo. ¿Qué entidades está pidiendo su ayuda? Primordialmente tiene que ser a Jesucristo. Y Jesucristo no es una entidad, es una persona. Si tenemos a Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo, el dedo de Dios, que por el dedo de Dios echa fuera a los demonios. Pero si necesitamos una ayuda extra, pues ahí tenemos a los ángeles. Siempre en algún momento vamos a necesitar la ayuda extra de los ángeles, siempre, en cualquier momento. Entonces, mis hermanos, la próxima semana, si Dios quiere, nos meteremos en todo esto de las regiones celestes, cómo eso que hay arriba, ese sistema planetario, cómo en esas leyes universales que hablan tanto los metafísicos y todas las personas que saben de este tema, cómo ellos también saben que ese sistema planetario, ese sistema solar, afecta a la Tierra, afecta al planeta Tierra. Y mire, nosotros fuimos formados del polvo de la tierra. Y como Adán maldijo, por culpa de Adán, se maldijo la tierra, esa maldición la aprovechan las regiones celestes, principados, potestades, gobernadores y huestes para influenciar negativamente, aunque parezca muy bonito lo que prometen, negativamente sobre el hombre que fue formado del polvo de la tierra. Que Dios nos ayude, porque estamos en tiempos muy peligrosos, donde la angelología va a coger mucha fuerza, donde ya lo dicen sin temor a nada, el ocultismo, todo esto, todas estas cosas de magia, todo esto está llamando la atención y lo están colocando en el ámbito de lo bueno. Y hasta toman la Biblia, para decir que Dios ha permitido esto. Pero recuerde que todo el mundo saca un texto del contexto para tener un pretexto de sus argumentos y sus ideas. Bueno, que Dios nos ayude a seguir adelante, que solamente se pueda decir que tenemos al Espíritu Santo, que Cristo pagó por nuestra redención, y tenemos una cantidad de ángeles a nuestro servicio, que los podamos llamar, pedirles ese servicio humildemente, y ellos van a venir a servirnos en cualquier situación. Pero lo más importante es que tenemos a Cristo y al Espíritu Santo, y un Padre en los cielos que lo está mirando todo, a Él no se le sale nada, está mirando todo, esperando nuestra reacción, a ver si lo hacemos todo a la manera del cielo, o lo hacemos todo a nuestra manera. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas, y si Dios quiere nos vemos la otra semana, y me empezaré a meter más que todo en este tema de por qué arriba influencia tanto esta tierra. Como dicen por ahí, las leyes universales de los metafísicos. Como es arriba, es abajo. Pero la Biblia lo dice más demandante. En el Padre nuestro, que se haga tu voluntad en los cielos, que también se haga en la tierra. Como es arriba, que sea abajo, pero a la manera de Dios. Dios les continúe bendiciendo grandemente, y una feliz y bendecida tarde.